Le bendiga ricamente en esta mañana de gloria. Es un placer poder saludarles a través de esta plataforma de Facebook y de YouTube. Quiero compartir con ustedes una palabra de bendición en el día de hoy y quiero llevarlo rápidamente a la cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 50 solamente. Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 50. Quiero que lo busque ya sea en su Biblia física o su Biblia digital y podamos compartir en esta mañana. Voy a darle unos segundos y mientras tanto una vez más les saludo y le doy gracias por haberse conectado en este culto maravilloso. Así que voy a leer la cita bíblica, se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 50 y dice: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vamos a orar. Padre de la gloria, te doy gracias por este tiempo maravilloso, por este tiempo glorioso en el que me permites compartir tu palabra, en el que puedo hablar tu palabra con denuedo y darte honra y gloria, Señor, de esta manera. Gracias por los hermanos que están conectados, gracias por los que están viendo a través de estas plataformas de Facebook y de YouTube, Padre. Aún los que no se congregan, aún los que están pensando, Señor, que no están aquí solamente como espectador. Padre, te pido en esta hora que esta palabra sea como algo que llega al corazón y se queda y que cambia algo dentro de nuestra vida, Padre. Te doy gracias en este momento especial. Gracias por lo que has hecho en mi vida y por lo que has hecho en la vida de mis hermanos y en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te doy honra, te doy gloria y presento tu palabra delante de ti. Te pongo a ti por delante y me quito yo para que sea tu boca la que hable con denuedo a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén y amén. Bien, la palabra de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 50 solamente. Y en esta hora yo quiero compartir una historia muy conocida por ti, la historia de Bartimeo el ciego. Todos conocemos esta historia, pero antes de desarrollarla quiero llevarte algunos versículos con diferentes versiones del mismo versículo, lo que dice. La nueva traducción actual dice que Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. La nueva versión internacional dice: él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. La versión Dios habla hoy dice: el ciego arrojó su capa y dando un salto se acerca a Jesús. Podemos ver cómo varias versiones hablan del mismo versículo, pero con una connotación diferente, con un impacto distinto en cada versión que tenemos. Podemos ver también que el contexto anterior de este versículo se encuentra en Marcos 10, versículo 49, y dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El contexto posterior podemos centrarlo en Marcos 10, versículo 51, y dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, quiero recobrar la vista. Podemos ver que ambos versículos están unidos y enlazados a la cita bíblica que nosotros estamos leyendo en esta ocasión y desarrollando el tema, ya que podemos observar que en el versículo 50 Bartimeo no solamente está aceptando el desafío que Jesús le dio, sino que también está haciendo una acción para dejarlo todo atrás y avanzar con Jesús. En ese sentido, podemos explicar que Bartimeo era un hombre que era mendigo y ciego a la vez, y habitaba en la antigua Jericó, que estaba aproximadamente a 30 kilómetros de Jerusalén. Algo interesante de Bartimeo es que a pesar de su condición física, es la primera persona que públicamente le llamó a Jesús hijo de David. Y esta palabra que él le dice: hijo de David, ten misericordia de mí, es una palabra poderosa, porque a pesar de su condición física, él pudo percibir y pudo
entender que el que estaba cerca de él no era cualquier persona, sino que era el mismo Jesús, el mismo Mesías, como ellos esperaban, que se le había presentado. Y en esa situación difícil que él se encontraba, él exclamó esta palabra y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que para poder que él pudiera llamarle hijo de David, había tenido que haber estudiado anteriormente y estar totalmente informado de quién era Jesús. Entonces esto nos deja saber que Bartimeo sabía quién era Jesús y reconoció lo que era Jesús. Algo importante del versículo que nos expresa es que hay unas palabras importantes que se pueden desarrollar, como lo son: arrojando tu capa, levántate y Jesús. Son tres palabras claves que tiene este versículo importantísimo. Y el primer desarrollo lo vamos a descifrar en la primera frase que se encuentra en el versículo. Dice que Bartimeo arrojó su capa. En otras palabras, el primer punto que quiero tocar en esta mañana es despojándote de lo que te detiene. Presta atención para los que anotan, ahí lo voy a repetir nuevamente: despojándote de lo que te detiene. Marcos capítulo 10, versículo 50 nos expresa que él entonces, arrojando su capa. Y aquí vamos a entrar en un detalle interesante. Cuando él expresa esta palabra, arrojando su capa, es porque simple y sencillamente está mandando un mensaje a lo que nosotros estamos entendiendo en el versículo. Es que él ya no quería ser el mismo que estaba acostumbrado a ser. ¿Y quién era Bartimeo? Lo acabamos de mencionar hace un momento. Bartimeo era un mendigo. Bartimeo era ciego. Y él tenía una capa con la que constantemente, no lo dice el versículo textualmente que acabamos de leer, pero me imagino constantemente, él todos los días estaba por las calles mendigando algo o buscando una solución para la situación en la que se encontraba. Pero no fue hasta cuando en su momento decidió dejarlo todo que entendió que no podía seguir igual como era antes. En este sentido, lo que quiero decirte es que Bartimeo, cuando Jesús llegó y él exclamó esta palabra: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no solamente exclamó la palabra, sino que también le dio a entender a Jesús: yo quiero ser diferente. Ya yo no quiero ser el mismo mendigo que soy. Ya yo no quiero ser el mismo hombre de siempre. Yo quiero algo diferente, porque yo estoy totalmente seguro que tú me puedes dar la respuesta. Eso fue lo que Bartimeo pudo percibir cuando Jesús estaba pasando por la antigua Jericó. Cuando él estaba pasando, Bartimeo percibió eso y entendió que era su momento para poder entrar y arrebatar el milagro que quería para su vida. Pero no solamente era el milagro, sino que Bartimeo por mucho tiempo había tenido una condición en la que se encontraba. Pero en este momento dice el versículo 50 que él arrojando su capa, presta atención a esto. Cuando él suelta su capa o su manto o lo que llevaba puesto, estaba dándole a entender a la sociedad en la que lo rodeaba en que él ya no iba a ser igual. En otras palabras, ya no iba a seguir siendo el hombre pecador, ya no iba a seguir siendo el hombre que decía mentira, ya no iba a seguir siendo el hombre que se quedaba estancado, ya no iba a ser el mismo hombre que se quedaba llorando, ya no iba a ser el mismo hombre que se iba a quedar pensando en que no se iba a levantar del suelo. Y en esa situación difícil y crítica de su vida, él decidió arrojar su capa, dejarlo todo y tomar la decisión de cambiar su vida, de poder avanzar en medio de esta situación, porque él sabía que no era cualquier persona la que se le había presentado, sino que era el verdadero
Salvador, el único que podía darle una respuesta para su vida. Trayéndolo a nuestra vida cotidiana, podemos ver a diario que hay circunstancias y dificultades en nuestra vida que nos hacen sentir en el suelo, que no podemos seguir avanzando y que sentimos miedo de poder enfrentar la dificultad. Hay momentos en nuestra vida que la crisis que estamos viviendo nos hace estancarnos y no poder avanzar en lo que teníamos presente y en el futuro, porque estamos tan enfocados en la situación crítica que estamos viviendo que no miramos hacia el norte, que es Jesús. Y cuando no tenemos esa confianza y esa seguridad de que Jesús pueda hacer algo grande en nuestra vida, entonces no tenemos la capacidad de despojarnos de lo que nos tiene estancado por años. Por eso en esta hora yo vengo a decirte que es momento de que te despojes de lo que por años te ha hecho estancarte en un mismo lugar o en una misma condición física. Tú no fuiste creado para quedarte ahí sentado solamente en el mismo lugar. Tú fuiste diseñado para darle honra y gloria a Dios y para seguir avanzando cualquiera que sea tu situación. A pesar de que la situación sea dura, crítica y difícil, Dios quiere que en esta hora tú puedas entender que no puedes seguir igual, sino que tienes que despojarte de lo que te tiene estancado y dejarlo a un lado para poder avanzar y creer en lo que Jesús te puede dar. Por eso Bartimeo entendió que Jesús llegó, pero cuando Jesús llega, Jesús no llega simplemente para desafiarte, sino que Jesús llega para decirte, mira, ¿sabes algo? Déjalo todo y sígueme. Entonces eso entendió Bartimeo, y despojándose de lo que lo tenía por años, ese fue un simbolismo que él hizo al soltar su capa. Lo que él estaba padeciendo quizás por años, él dijo, ya no va a ser igual. No voy a ser el mismo de antes y voy a cambiar mi situación. Y en ese sentido, él pudo entender que Jesús estaba dispuesto a darle una respuesta. Sigamos avanzando. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo nos habla claramente que hay situaciones en nuestra vida que vamos a tener que padecer dificultades, pero la dificultad no nos va a encerrar en un solo lugar. Nosotros tenemos que tomar esa situación difícil, cargarla en nuestros hombros, llevarla en oración, pelear por lo que queremos y seguir enfocado en que Jesús es la única respuesta para nuestra vida. Por eso Bartimeo había entendido que cuando Jesús llegó para darle una respuesta a su vida. Seguimos avanzando. El siguiente punto dice levantarse en medio de la dificultad. Muy fácil es, primero que nada, despojarse de lo que estamos pasando o la circunstancia en la que nos encontramos. Bartimeo soltó su capa, es cierto, soltó lo que lo tenía atado por años. Pero no solamente bastaba soltar la capa, sino que ahora venía una segunda acción. Y la segunda acción que venía era levantarse en medio de la dificultad en que se encontraba. Marcos capítulo 10 versículo 50 dice, y se levantó Bartimeo. En otras palabras, lo que podemos interpretar en el versículo es que Bartimeo podía, porque no lo especifica, podría haber estado acostado, podría haber estado sentado, podría haber estado de medio lado o de una posición en la que se encontraba en el suelo atado. Pero cuando él suelta su capa, no solamente soltó la capa de dejarlo todo atrás, sino que también tomó la acción de levantarse. Y esto es poderoso, amado hermano, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios hemos caído una y otra vez. Hemos sentido el peso del ministerio, hemos sentido el peso del liderazgo, hemos sentido el peso del llamado de Dios, hemos sentido el peso del propósito que tenemos con Dios. Y el enemigo ha intentado dejarnos en el suelo atado con una dificultad, ya sea una crisis económica, una crisis de enfermedad, una crisis
familiar, una crisis laboral o cualquier crisis que se presente en nuestra vida ha hecho que nuestra vida se quede estancada en un solo lugar. Pero me gusta la actitud que tomó Bartimeo, porque Bartimeo soltó su capa y además de que soltó su capa se levantó. Aún a pesar de que era ciego, él se levantó y tomó confianza de las personas que lo estaban ayudando a levantarse. O en otras palabras, lo que trato de decirte en esta hora es que no importa tu situación en la que te encuentres, si hay alguien que te está tratando de levantar y llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores y te está diciendo que Él te va a dar una respuesta, es necesario que te levantes y tomes la decisión de seguir avanzando, porque la dificultad no es sinónimo de que te quedes estancado para siempre. El problema no es sinónimo de que te quedes en el suelo toda la vida. Es hora de que vuelvas a levantar la fuerza y vuelvas a creer en que Dios puede darte la respuesta necesaria para tu vida. Pero para eso necesitas, número 1, tener confianza, número 2, tener seguridad y número 3, aceptar el llamado que te ha hecho Jesús. Porque a pesar de que tú no veas con tus ojos normales como Bartimeo, que no veía con sus ojos, pero él sabía que el que estaba delante de él llamándolo era el que le iba a dar la respuesta. Quizá en nuestra situación nosotros nos encontramos igual, nos encontramos cansados, agobiados y la dificultad nos tiene con una ceguera espiritual. Pero en esta hora yo vengo a decirte algo de parte de Dios. Es momento de que tú abras tus ojos y entiendas que la confianza, la seguridad y todo viene de parte de Jesús, y que si Jesús te está llamando en esta hora, atiende el llamado, porque es momento de que sueltes la capa y te levantes creyendo en el poder de Dios. Vamos rápido y vamos al punto importante del versículo. Dice el versículo que sigue, el versículo 50, sigue diciendo: y vino a Jesús. En ese sentido, el último punto que tengo para ti es: Jesús es la respuesta para nuestra vida. Primero que nada, Bartimeo, dice el versículo, que Bartimeo arroja su capa. Luego se levantó. Y en el último punto dice: y vino a Jesús. En otras palabras, él se acercó a Jesús. Y las otras versiones que hemos leído nos hace entender que dice una palabra más fuerte. Dice: él saltó y se acercó a Jesús. Oye esto, él saltó y se acercó a Jesús. En ese sentido podemos ver que cuando Jesús llega para darte una respuesta, y su presencia es tan fuerte que nos hace entender que el milagro está más cerca de lo que esperamos. Hay momentos en los que nos desesperamos totalmente y no vemos la luz de lo que queremos y lo que deseamos para nuestra vida. Pero yo te puedo asegurar a ti que si Jesús llegó a tu vida, te va a dar una respuesta. Por eso Bartimeo entendió que lo primero que tenía que hacer era dejar su vida pasada, luego tenía que levantarse y luego tenía que acercarse al único que podía darle la salvación. En esta hora, si tú estás pasando una dificultad dura y totalmente difícil en tu vida, quiero decirte: Jesús es la única respuesta para tu vida. Jesús es el único camino, la verdad, y que puede hacerte llegar a entender que cerca de Él puedes obtener cualquier cosa que necesites. No te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor, preocúpate por estar cerca de Jesús, porque cuando estés cerca de Jesús vas a entender que no importa el pasado o lo que haya sucedido. En el momento que tú dejes tu vida atrás y te levantes del suelo y te acerques a Jesús, vas a obtener tu milagro. Por eso en esta mañana lo que Dios quiere hablarnos es que
a pesar de nuestra situación o de nuestra condición física, no hay un impedimento para reconocer a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace, para mantener la seguridad y la confianza de que Jesús es el único que puede darnos la libertad para nuestra vida y para darnos una respuesta en un momento difícil. En esta hora puedo concluir diciéndote que no te quedes estancado en un mismo lugar. Es momento de soltar tu pasado y recuperar lo que te pertenece. Oye bien, es momento de soltar tu pasado y recuperar lo que te pertenece. En otras palabras, es momento de dejar todo lo que ha pasado en este momento difícil en tu vida, o toda la crisis que ha pasado momentánea en tu vida, y deposites tus fuerzas en Dios y puedas entender que Jesús es la única respuesta para nuestra vida. Bartimeo era ciego y no tenía cómo hacer para salir de esta situación, pero Jesús llegó y él percibió la presencia de Jesús y gritó a voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú y yo también tenemos esa manera de exaltar y decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. En esta hora quiero bendecir tu vida y decirte: confía en Dios, créele a Dios y Él hará el milagro en tu vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre de la gloria, te doy gracias por este tiempo especial. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control de la vida de mis hermanos y que sea tu palabra, Señor, la que siga confrontando esa palabra que vino a nuestra vida y nos desafía a no quedarnos estancados en el mismo lugar, sino a seguir avanzando en el nombre de Jesús, a seguir creyendo en tu palabra, a seguir confiando en tu palabra y a seguir declarando, Señor, que tú lo eres todo, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y por la vida de cada uno de los miembros de su familia, Padre. Te doy gracias en esta mañana de gloria y te pido en el nombre de Jesús que tú vayas con ellos en la semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga ricamente.